Enigmas de origen desconocido, 4 casos que desafían la realidad. A lo largo de la historia, han surgido individuos cuyas historias desafían las convenciones de nuestro entendimiento sobre el origen y la realidad. Sus relatos, a menudo, envueltos en misterio y controversia, han alimentado la especulación sobre la posibilidad de mundos ocultos, identidades perdidas o incluso realidades paralelas. Aunque la documentación fidedigna que respalde orígenes extraordinarios es escasa, estos 4 casos, cada uno con sus particularidades, han dejado una huella intrigante en los anales de lo inexplicable, invitándonos a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la naturaleza misma de la identidad y la realidad. Caso 1. La especulación en Tokio, el enigma de la persona de Tauret. El relato de la persona que portaba un pasaporte del inexistente país de Tauret se ha convertido en un pilar de las narrativas sobre posibles viajeros de otras realidades o identidades desconocidas. Aunque la verificación directa de los hechos es esquiva, la persistencia de la historia en la cultura popular de lo insólito merece un análisis detallado de lo que se conoce y las posibles interpretaciones. La historia central sitúa a un individuo, la descripción de género varía según las fuentes, aunque la versión más común es la de un hombre caucásico, llegando al aeropuerto internacional de Haneda en Tokio, Japón, alrededor de mediados del siglo XX. Al presentar su pasaporte a las autoridades de inmigración, surgió la primera anomalía: el documento identificaba su país de origen como Tauret. Cuando los funcionarios buscaron este país en sus registros y mapas, no encontraron ninguna coincidencia. La persona en cuestión insistió en la existencia de Tauret, afirmando que se encontraba ubicado entre Francia y España, precisamente donde se encuentran Andorra y partes de la región vasca. Según el relato, el pasaporte parecía genuino en su manufactura, con sellos y visados que parecían oficiales, aunque su origen era un misterio. Además del pasaporte, el individuo poseía otros documentos que respaldaban su origen en Tauret, como licencias de conducir y cheques bancarios. El viajero afirmaba ser un hombre de negocios en viaje de rutina a Japón, incluso mencionando reservas de hotel que, al ser verificadas, no existían. Su dominio del francés y otros idiomas, incluyendo un cierto nivel de japonés, no ofrecía pistas claras sobre su origen. Ante la imposibilidad de verificar la existencia de Tauret y la aparente autenticidad de los documentos, las autoridades decidieron detener al individuo en un hotel bajo vigilancia para una investigación más profunda. La parte más enigmática de la historia es su repentina desaparición. A la mañana siguiente, la habitación del hotel donde había sido confinado se encontraba vacía. No había señales de forcejeo ni indicios de cómo pudo haber escapado. Lo más sorprendente es que todas sus pertenencias, incluyendo el misterioso pasaporte de Tauret y los demás documentos, también habían desaparecido. La principal dificultad para considerar este caso como fidedigno radica en la ausencia de documentación primaria contemporánea. No existen informes policiales, registros de aduanas del aeropuerto de Haneda de la época, ni noticias de periódicos japoneses que confirmen los detalles de este suceso. La historia parece haberse propagado a través de relatos de segunda mano y la tradición oral de los entusiastas de lo inexplicable. Investigaciones posteriores no han logrado desenterrar ninguna evidencia oficial que respalde la ocurrencia de este incidente tal como se describe. Esto ha llevado a muchos escépticos a considerarlo una leyenda urbana que ha evolucionado con el tiempo. Podría tratarse de una confusión con un caso real diferente, una invención o una historia que ganó tracción a través de la repetición. La falta de detalles consistentes en todas las versiones del relato también abona a la teoría de una leyenda. A pesar de la falta de pruebas concretas, la historia de la persona de Tauret sigue siendo un ejemplo paradigmático de los relatos de individuos que afirman provenir de lugares desconocidos, alimentando la especulación sobre posibles realidades alternativas o identidades radicalmente diferentes. Caso 2. El enigma lingüístico de Frankfurt, la aparición de Job Arborin, 1851. La aparición de Job Arborin en Alemania en 1851 presenta un misterio centrado en el lenguaje y el conocimiento geográfico. Su incapacidad para identificar lugares comunes y su descripción de un mundo diferente intrigaron a las autoridades y eruditos de la época, aunque la falta de documentación exhaustiva deja muchas preguntas sin respuesta. En el año 1851, en la ciudad de Frankfurt an der Oder, Alemania, un hombre que se identificó como Job Arborin apareció sin que se conociera su procedencia. Lo más desconcertante era su incapacidad para comunicarse en alemán o en cualquier otra lengua conocida por los habitantes locales. Afirmó hablar una lengua llamada Laxar y mencionó otra, Abraham. Al ser interrogado, Borin describió un mundo con una geografía distinta a la nuestra.
mencionó la existencia de 5 grandes continentes: Sacria, Aflar, Astar, Auslar y Euplar, siendo Laxaria uno de ellos, separado de Europa por un vasto océano. Aunque pudo señalar la ubicación de Europa en un globo terráqueo, no reconoció los nombres de los países europeos. Su conocimiento del mundo parecía ajeno a la historia y la geografía convencionales. Borin afirmó ser de Laxaria y haber llegado a Europa de manera desconocida, mencionando la búsqueda de un hermano perdido. Las autoridades locales, intrigadas por su historia y la aparente sinceridad de sus declaraciones, lo sometieron a exámenes, incluyendo una evaluación psiquiátrica que no arrojó signos evidentes de enfermedad mental en el sentido tradicional. Eruditos y lingüistas de la época intentaron identificar su lengua laxar, pero no encontraron similitudes con ninguna lengua conocida. Esto añadió una capa adicional de misterio al caso. La falta de un punto de referencia lingüístico dificultó enormemente la comprensión de su origen y su relato. El caso tomó un giro aún más enigmático cuando, mientras Borin era trasladado a Berlín para un estudio más profundo por parte de académicos, supuestamente desapareció del carruaje en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. No existe una documentación oficial centralizada y fácilmente accesible que detalle exhaustivamente el caso. Sin embargo, la mención en múltiples fuentes históricas le otorga un cierto nivel de credibilidad en cuanto a la ocurrencia del evento. La imposibilidad de identificar su lengua sigue siendo un punto clave. Podría haber sido una lengua construida, un dialecto extremadamente aislado y desconocido, o incluso una invención deliberada. La descripción de una geografía mundial alternativa sugiere un origen fuera de nuestro conocimiento histórico y geográfico. Si bien la hipótesis de un viajero de otra dimensión o realidad no puede descartarse por completo, explicaciones más convencionales, como una elaborada impostura o un estado psicológico inusual no diagnosticado con las herramientas de la época, son más probables dada la falta de evidencia tangible. El caso de Hopar Borin sigue siendo un enigma lingüístico e histórico que desafía una explicación definitiva. Caso 3. El niño enigma de Nuremberg, la aparición de Kaspar Hauser, 1828. La repentina aparición de Kaspar Hauser en las calles de Nuremberg en 1828 no involucra la afirmación de provenir de un país inexistente, pero su historia de aislamiento extremo y desconocimiento del mundo humano conocido lo sitúa en una categoría similar de origen radicalmente ajeno a la sociedad establecida. La documentación de su caso es significativamente más extensa y accesible que los dos anteriores. El 26 de mayo de 1828, un joven apareció en las calles de Nuremberg, Alemania. Apenas podía hablar, solo pronunciando algunas frases incoherentes. Llevaba una carta dirigida a un capitán de caballería, en la que se afirmaba que el joven había sido mantenido en completo aislamiento desde su infancia y que deseaba unirse al ejército. Kaspar, como fue llamado posteriormente, mostraba una profunda ignorancia del mundo que lo rodeaba. Tenía una aversión a la comida y la luz normales, y su desarrollo físico y mental parecía el de un niño pequeño a pesar de tener una edad estimada de unos 16 años. A medida que aprendía a comunicarse, Kaspar relató una existencia solitaria y oscura en un pequeño espacio cerrado, donde una figura enigmática le proporcionaba comida y le enseñaba algunas palabras básicas, sin revelarle su identidad ni el mundo exterior. La historia de Kaspar Hauser capturó la imaginación del público y generó numerosas teorías sobre su origen. Algunos lo consideraban un niño salvaje, mientras que otros sospechaban que era un individuo de origen noble que había sido ocultado por razones políticas. Se realizaron investigaciones exhaustivas, se tomaron testimonios y se analizaron posibles conexiones con familias nobles de la época. Kaspar vivió durante varios años bajo el cuidado de diferentes personas, aprendiendo a hablar y a interactuar con el mundo. Sin embargo, su pasado permaneció envuelto en misterio. Sufrió varios atentados, y finalmente murió en 1833 a causa de una herida de puñal. Caso 4. El prisionero enmascarado de la Bastilla, el misterio del hombre de la máscara de hierro, siglos XVII-XVIII. La leyenda del hombre de la máscara de hierro, un prisionero de alto rango cuya identidad nunca fue revelada a pesar de décadas de encarcelamiento en varias prisiones francesas, incluyendo la Bastilla, presenta un enigma de origen deliberadamente ocultado. Aunque no afirmó venir de un país inexistente, la imposibilidad de rastrear su identidad a una nación o familia conocida lo sitúa en una categoría de origen inaccesible para el conocimiento público. El hombre de la máscara de hierro fue un prisionero misterioso que estuvo encarcelado en varias prisiones francesas bajo el reinado de Luis XIV, desde aproximadamente 1669 hasta su muerte en 1703. Su rasgo distintivo, que dio origen a su leyenda,
fue la máscara que siempre cubría su rostro, impidiendo que nadie viera su identidad. A pesar de su encarcelamiento, el prisionero era tratado con una deferencia inusual para un prisionero anónimo. Se le proporcionaban ropas finas, se le permitía tener un sirviente y se satisfacían sus necesidades, con la estricta orden de que nunca se revelara su rostro y que cualquier intento de comunicación sobre su identidad sería castigado con la muerte. La verdadera identidad del hombre de la máscara de hierro ha sido objeto de intensa especulación a lo largo de los siglos. Se han propuesto numerosas teorías, que van desde un hermano ilegítimo del rey Luis XIV, hasta un importante espía extranjero, pasando por figuras políticas incómodas para la monarquía. Sin embargo, a pesar de las investigaciones históricas y literarias, su verdadera identidad sigue siendo desconocida. La documentación de su existencia y cautiverio es abundante en archivos históricos franceses, correspondencia de funcionarios de prisiones y memorias de la época. Estos registros confirman su existencia como un prisionero de alto secreto, pero no revelan su origen. La correspondencia entre los funcionarios de prisiones, las órdenes del rey y otros documentos de la época atestiguan su existencia y las estrictas medidas tomadas para ocultar su identidad. Su caso ilustra cómo la identidad de una persona puede ser deliberadamente borrada o mantenida en secreto por razones políticas o de Estado, creando un mundo de origen inaccesible para el conocimiento público. Estas historias nos recuerdan los límites de nuestro conocimiento y la persistente fascinación por lo desconocido. Si bien la evidencia fidedigna que respalde orígenes extraordinarios es escasa, estos relatos continúan intrigándonos, invitándonos a considerar las posibilidades que se encuentran más allá de los confines de nuestra realidad cotidiana.